Bueno, buenos días a todos y todas. Bienvenidos a esta nueva clase de Historia de Chile para Geografía. Hoy día jueves 28 de octubre. Un saludo para todos los que están ahora aquí presentes virtualmente en la clase y también a los que nos van a ver a través de YouTube después cuando se suba la clase. Bueno, como todas las clases que hemos tenido, esta es una clase súper maratónica, porque vamos a ver, prácticamente vamos a hacer un recorrido de 50 años por la historia de Chile, problematizando un poco algunos procesos, pero más que nada es una mirada sumaria, que lo que llama a que ustedes puedan reflexionar en torno a los procesos históricos que se han ido dando a lo largo de la historia de Chile, y también en los distintos territorios que habitan. He tratado un poco de situar esta clase dentro del territorio sur austral de Chile. Les cuento que en este momento estamos en un espacio totalmente relativo, porque ustedes seguramente están todos en el sur de Chile y yo estoy haciendo la clase desde Talca. Así que también mi visión respecto de la historia y de los procesos territoriales, políticos y sociales de la primera mitad del siglo XX hasta mediados del siglo XX están más bien sesgados a lo que ocurrió aquí en la zona centro de Chile, por ejemplo, con los campesinos, que es mi especialización, a lo que me dedico yo de investigar. Pero también le quise dar a esta clase un tono un poco más centrado en los territorios de ustedes, por eso vamos a tratar el caso del COFOMAP, del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, para también que ustedes puedan opinar al respecto, porque yo creo que ustedes pueden que sepan más que yo sobre ese complejo maderero y forestal. De la historia yo conozco más que nada por lo que me han contado sobre el complejo, pero me gustaría que ustedes también pudieran opinar al respecto. Bien, entonces hoy día vamos a ver tres grandes temas, pero de manera muy acotada. El primer tema que vamos a ver es la crisis del Estado oligárquico, el paso desde una exclusión de las clases populares a un estado de compromiso y una inclusión de las clases populares en la política chilena. En segundo lugar, vamos a ver el sistema de partidos y las tensiones ideológicas que se forman en la primera mitad del siglo XX y que van a ser determinantes para la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en la década del 60 y del 70, con la llegada de la OPE al poder y finalmente el golpe de Estado. Nosotros lo que vamos a ver hoy día es toda la antesala de lo que va a ocurrir antes del año 73, con el golpe de Estado. La próxima semana con el profesor Yerko entonces van a ver todo lo que ocurre a partir de ahí, y ya vamos a entrar en tierra derecha con la parte final del curso, que está muy vinculada con sus proyectos de investigación, que es básicamente la etapa neoliberal de la historia de Chile, del Estado neoliberal posterior al 73. Pero como ustedes habrán visto en todos los trabajos de investigación que me enviaron y que prontamente voy a enviar la retroalimentación, eso también está bueno recordárselo, ya tengo casi todos revisados, me faltan 2 que revisar, pero quiero mandarlos todos juntos a la retroalimentación, por eso no le he mandado a algunos grupos antes. Pero espero hoy día mismo poder enviarles a todos un mail con la retroalimentación de los proyectos de investigación que enviaron para que puedan avanzar para la etapa final del proyecto, que va a ser ya en diciembre. O sea, fines de noviembre, inicios de diciembre. Bueno, entonces vamos a ver en segundo lugar el sistema de partido y las tensiones ideológicas que surgen, y finalmente nos vamos a centrar en un aspecto más territorial que tiene que ver con los movimientos sociales y también con las políticas de promoción popular y de poder popular, que finalmente decantan en proyectos políticos y sociales, así como el complejo forestal y maderero Panguipulli. Ya, así que vamos a comenzar. Les voy a compartir pantalla para que hagamos este recorrido por la historia de Chile, en este caso desde inicios del siglo XX hasta en los años 70, justo la antesala del golpe de Estado. Ya, entonces el tema 11 que vamos a comenzar es sobre la crisis de la forma oligárquica del Estado, de la exclusión al compromiso. Y para comenzar, les evoco esta imagen del estallido social, cuando se convocaron más de 1 millón de personas en la Plaza de la Dignidad, clamando justamente por mejores condiciones de vida, y no solamente por eso, sino también por tratar de refundar el Chile, un Chile más justo, un Chile en donde todos tengan oportunidades de surgir, un Chile más participativo,
un Chile con más protagonismo de las clases populares. Entonces, justamente este momento que estamos viviendo refundacional en Chile, no es es un momento único, es un momento histórico porque cada momento histórico tiene su particularidad, pero también podemos observar algunos paralelismos con otros procesos históricos que han ocurrido en el pasado y que tienen mucha relación y podemos sacar muchas lecciones de lo que pasó en el pasado para ver lo que está pasando actualmente en el país, nos sirven como herramientas de análisis. Bueno, como ustedes vieron al inicio del curso, hubo un afán fundacional, constitucional, en la década de 1830 en Chile, con la Constitución de 1833, que fue una constitución básicamente redactada desde arriba, desde las clases altas, en donde se terminó excluyendo básicamente a todos los sectores populares. Entonces, en la fundación de Chile mismo, vemos que es un proyecto político excluyente, que solamente estaba centrado básicamente en los intereses de una élite. Justamente ese estado oligárquico tradicional es el que va a entrar en crisis a mediados del siglo, o sea, a inicios del siglo XX, el estado oligárquico va a entrar en crisis y se va a iniciar justamente un proceso constituyente, que tiene, pues, por ser un proceso constituyente, busca refundar el país, tiene justamente una similitud bastante importante con lo que estamos viviendo en la actualidad. En la actualidad, justamente, producto de las desigualdades y de las dificultades que ha tenido en las clases populares, que se han sentido excluidas de la política, es que justamente tenemos este afán. Bueno, hicimos un plebiscito del rechazo del apruebo, posteriormente que salió el apruebo, nosotros elegimos candidatos para la Convención Constitucional, y lo que estamos haciendo en este momento es un proyecto político para refundar Chile. Justamente eso es lo que vamos a ver ahora, pero en el pasado, lo que ocurrió a inicios del siglo XX. Y para eso les traigo esta imagen. No sé si alguno reconoce esta fotografía que es bastante conocida en realidad. Paulo Benjamín Franco, Gabriel, Matías, Emiliano, Oscar, Matías. No, profe, no se me ocurre qué es. Bueno, este es un registro fotográfico, hay muchos registros fotográficos. Esta es una parte de la marcha que corresponde a la masacre de la Escuela Santa María de Iquique, de 1907, que justamente, bueno, si vemos la imagen anterior, mucha gente reunida, obviamente estamos en el siglo XXI, hay mucha más población, pero en el norte salitrero hubo movimientos sociales importantes a inicios del siglo XX, y la masacre de la Escuela Santa María de Iquique de 1907 provocó un giro en la cuestión social, que ya habían visto en clases anteriores. La cuestión social no solamente estaba orientada o abarcaba todas los problemas laborales y los problemas habitacionales y los problemas de calidad de vida de la población de ese momento, sino que también tenía un cariz político y partidario. Desde 1910 por lo menos hasta 1925, posterior a esta masacre de la Escuela Santa María, que fue como un punto de inflexión en la política de las clases populares chilenas, los movimientos sociales tomaron una gran importancia a nivel nacional, sobre todo los movimientos de izquierda. Por ejemplo, en 1918 se conformó la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional, que se abocaba finalmente a resolver un problema tan básico como era el hambre que había en ese entonces. Entonces, esta asamblea se organizaron fuerzas de izquierda, fuerzas populares, para tratar de hacer frente a esa situación. Bueno, y en 1925, como vamos a ver ahora, es un momento importante porque es un momento de refundación del Estado, en donde se formó una asamblea constituyente de obreros e intelectuales. Lo que vamos a ver básicamente es que, pese a que hubo un poder constituyente desde las bases, esta asamblea constituyente de asalariados e intelectuales que se formó con fuerzas de izquierda, este poder constituyente no fue tomado en cuenta al momento de hacer la nueva constitución. Bueno, entonces podemos ver que el Estado oligárquico entra en crisis a inicios del siglo XX por varias razones.
Una de las razones es el sistema político parlamentario que estaba vigente desde 1891, que básicamente era un sistema anquilosado que ignoraba completamente los problemas de las clases obreras, que no estaba haciéndose cargo de la cuestión social, que era un parlamento que prácticamente no despachaba leyes. Todas las leyes sociales que se habían incorporado en las discusiones del Parlamento se alargaban y nunca se llegaba a una resolución de los conflictos. Por eso la cuestión social se politiza y finalmente hay una represión de los movimientos obreros que gatilla que empiecen a formarse partidos políticos de izquierda. Entonces el escenario de conflictividad e inestabilidad social estimuló la irrupción de los primeros movimientos obreros, y más tarde el nacimiento de organizaciones que desencadenaron en partidos políticos que tenían líneas ideológicas y programáticas basadas en la defensa exclusiva de los trabajadores. Por eso, por ejemplo, en 1909, 2 años después de la masacre de la Escuela Santa María, por ejemplo, se funda la Federación Obrera de Chile, y en 1912 se funda el Partido Obrero Socialista por Luis Emilio Recabarren, que es súper conocido, que es un ícono de las fuerzas de izquierda. Y en 1922 este Partido Obrero Socialista pasa a conformar el Partido Comunista. Cuando se forma la Unión Soviética a nivel internacional, entonces llama a todos los partidos obreros a que se alineen bajo los partidos comunistas. Entonces ahí podemos ver cómo producto de esta inestabilidad política y esta crisis del sistema parlamentario, de este Estado oligárquico que excluía a las clases populares, se empiezan a gestar movimientos de izquierda que lo que hacen es tratar de buscar soluciones a la cuestión social y tratar básicamente de solucionar los problemas obreros a través de la representación política, tanto partidaria, a través de estos partidos políticos que les mencionaba, también a partir de estas manifestaciones sociales. Bueno, cuando en 1925 se planteó la discusión en torno a la nueva Constitución, el contexto político y social era muy distinto al que había existido cuando se impuso la Carta de 1833, cuando básicamente lo que se hizo fue ignorar a las clases populares. La cuestión social había cambiado la relación entre las clases sociales y había alterado el debate político nacional. O sea, aquí estábamos en un momento álgido, donde estaba un contraste muy profundo, entre un cara y sello entre las pésimas condiciones de vida de las clases populares y la opulencia de las clases altas. Era casi una situación irrisoria, que las clases altas en ese momento se llenaban de lujo, hacían paseos por la Alameda en carruajes muy finos, con vestimentas traídas de Europa, de París, vestidos a la última moda, y unas cuadras más allá, en el mismo territorio, en la misma ciudad de Santiago, por ejemplo, a unas cuadras del centro político que tenía edificios afrancesados, con adornos, con todas las cosas de lujo, habían conventillos en donde la gente se moría por problemas de sanidad, de salubridad, se moría de hambre, no tenía las condiciones mínimas para vivir. Entonces era un problema histórico y territorial sumamente álgido. Y ahí había una lucha de clases así como muy patente. De hecho, una de las medidas que tomaban las clases altas en ese momento, más que solucionar los problemas habitacionales, era básicamente tratar de eliminar los olores que habían. Como había en este caso unos conventillos tan cerca de las zonas de las clases altas, no había una segregación espacial en este momento tan marcada como hay en la actualidad, donde en Santiago, por ejemplo, las clases altas están hacia el sector oriente, hacia el sector suroriente y surponiente están las clases más bajas. No, en ese momento no, había, a diferencia de cuadras, a 1 kilómetro de distancia se podía ver entonces este cara y sello entre las clases opulentas, altas, y las clases obreras que estaban en pésimas condiciones de vida. Entonces el movimiento obrero se encontró en pleno desarrollo a inicios del siglo XX. En este contexto se hace la Constitución de 1925, y el movimiento obrero controla organizaciones sindicales. Entonces, ¿qué pasa hacia la década de 1920? Los partidos políticos de derecha, en este caso el Partido Liberal, pone como candidato presidencial a Arturo Alessandri Palma, que había sido senador por la zona norte de Chile, por la zona salitrera, y contaba con la simpatía de las clases obreras.
porque había hecho algunas leyes, había estado también en favor de algunas políticas que iban a ayudar a las clases populares, sobre todo en relación a las habitaciones obreras. De hecho, su tesis de cuando se graduó de abogado fue de la habitación obrera. Entonces, era una persona que tenía cierta sensibilidad hacia la cuestión social, y en su programa de gobierno él fue bastante populista y propuso varias medidas básicamente de leyes sociales y de leyes laborales para beneficiar a los trabajadores y mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, en su periodo presidencial, que fue de 1920 a 1925, no pudo concretar ese programa de gobierno de corte populista, básicamente por la obstrucción parlamentaria que hubo en ese momento, que era parte del sistema oligárquico que estaba en crisis. O sea, este sistema oligárquico no estaba dando respuesta a las problemáticas de la población chilena. Bueno, además de este problema político que había por el sistema parlamentario, a esto se unía una crisis económica profunda que se desarrolló posterior a la Primera Guerra Mundial. Porque el sueldo de Chile en ese momento, como hoy día el sueldo de Chile es el cobre, en ese momento lo era el salitre. Pero una vez que terminó la Primera Guerra Mundial, la demanda de salitre bajó mucho. Bueno, el salitre ustedes saben que se ocupaba en los explosivos. La demanda de salitre bajó mucho porque ya no había esta demanda para armas, pero además los alemanes en 1917 habían inventado el salitre sintético. Entonces todo esto hizo que bajara mucho la demanda internacional y las salitreras chilenas empezaron a tener problemas económicos. Empezaron a despedir gente y empezó a haber un masivo éxodo desde la zona del norte salitrera hacia la zona central del país, lo que agudizó la cuestión social. Entonces la crisis era general, no era solamente política, sino que también era social. El país se aprontaba entonces hacia 1925 hacia una refundación política, pero esta refundación política en este momento no la hicieron las clases populares a través de un gran estallido social como el que hubo ahora para el 19 de octubre del 2019, sino que básicamente los que van a alegar van a ser las clases medias, principalmente los militares de las clases medias, entre los que estaba el famoso Carlos Ibáñez del Campo, que era en ese momento un oficial joven del ejército, que hacen un golpe de Estado a Jorge Alessandri, o sea, perdón, a Arturo Alessandri, que es el famoso ruido de sable. No sé si escucharon hablar alguna vez del ruido de sable en el colegio. ¿Se acuerdan del ruido de sable? Sí, más o menos, profe. Sí, profe. ¿Y en qué consistía? ¿Por qué se llamaba ruido de sables? Creo que los militares hicieron sonar sus sables como forma de protesta, ¿o no? Exactamente, muy bien, hicieron sonar los sables en forma de protesta. Fueron al Congreso, porque el Congreso tenía en su tabla de discusión tenía muchas leyes laborales que dilataban la discusión de estos proyectos y no los aprobaban. Entonces los militares van hasta el Congreso, hacen sonar sus sables en protesta y finalmente hacen un golpe de Estado. En este caso es un golpe de Estado soft, podríamos decir. Realmente fue un pronunciamiento militar que terminó en un golpe de Estado. A diferencia de las personas de derecha que le llaman pronunciamiento militar al golpe militar del 73, hay una enormidad de diferencia entre hacer un ruido de sables para protestar y bombardear la moneda. Obviamente son cosas muy, muy diferentes. Pero con todo fue un golpe de Estado, pero un golpe de Estado soft le llamo yo porque en realidad no hubo mayor violencia en ese golpe de Estado. Entonces lo que hicieron básicamente los militares junto con el presidente Alessandri fue hacer una nueva constitución. Pero esta nueva constitución tuvo su contraparte con el movimiento obrero. Vamos a ver esta cita que está aquí en esta diapo que dice: las primeras leyes laborales y la reforma de la Constitución de 1925 se impusieron. Tanto Alessandri como la alta cúpula militar se encargaron de inhibir e ignorar las propuestas de los movimientos sociales. En efecto, por única vez en la historia de Chile, una amplia asamblea constituyente de obreros e intelectuales se reunió en marzo de 1925 para definir principios constitucionales que debían orientar la reforma. Estos principios fueron ignorados por el Ejecutivo y los militares. Entonces, si bien hay un afán refundacional en la Constitución de 1925 que viene a
como ponerle la guinda de la torta a esta crisis del Estado oligárquico, hubo una instancia histórica única en Chile. Por primera vez en la historia de Chile, otros actores, los sectores populares, especialmente el movimiento obrero organizado, intentaron hacer oír su voz en el debate constitucional. Hicieron bastantes asambleas a partir de marzo de 1925, y es interesante las cosas que planteaban ellos, porque imagínense, si los hubiesen escuchado, el Estado chileno habría estado mucho más... bueno, hay problemáticas que se arrastran desde esos años hasta la actualidad. Por ejemplo, una de las cosas que discutieron estos obreros y estos intelectuales en esta asamblea constituyente como alternativa a la oficial fue en torno a la descentralización de Chile. Ellos ya estaban notando que el Estado chileno era sumamente centralizado y ellos proponían un Estado federado, un Estado federal, con organización territorial del poder, totalmente descentrado. Entonces era bastante innovador para ese momento. Otra cosa que proponían ellos y que también se condice con las demandas actuales de los sectores populares del pueblo chileno es, por ejemplo, la gratuidad de la educación. Ya en 1925 esta Asamblea Constituyente de Obreros Intelectuales proponía que la educación debería ser gratis desde el nivel primario, que había en ese tiempo, porque todavía no existía el nivel preescolar, pero desde el nivel primario escolar hasta el nivel universitario. O sea, exigían gratuidad en la educación universal. Otra cosa que exigía esta asamblea y que proponía esta asamblea era la igualdad política y civil entre ambos sexos. O sea, también tenía un corte feminista. En ese momento las mujeres no podían votar, por ejemplo. Entonces, esta constitución prometía básicamente una igualdad de género. Era sumamente interesante esta asamblea constituyente de obreros e intelectuales, pero que finalmente esta voz de esta organización, de esta asamblea no se escuchó, y la constitución que se impuso fue la constitución de 1925, que fue hecha finalmente entre cuatro paredes, con los mismos políticos de siempre, pero que a pesar de todas estas limitaciones que tuvo la constitución, de que no fue tal vez tan legítima porque no recogió la voz de estos actores políticos de base, sí finalmente sirvió para cambiar un poco la orientación del rol del Estado. Bueno, en este momento de la discusión quería abrir un poco la palabra para que ustedes me dieran sus impresiones sobre qué piensan ustedes que va a ocurrir con la Convención Constitucional. Si creen que es legítima, que realmente está representando los intereses de las clases populares en la actualidad, si tienen confianza en que finalmente se va a promulgar una nueva constitución o finalmente esto va a fracasar. Estamos en un momento histórico justamente muy similar al que se estaba viviendo en 1925, con la diferencia que en 1925 la Asamblea Popular que hubo no se tomó en cuenta y se hizo una constitución entre cuatro paredes. ¿Qué creen ustedes? ¿Que la constitución actual se está haciendo entre cuatro paredes o que finalmente está recogiendo las demandas y los intereses de las clases populares, en este caso, de la mayoría de los chilenos? ¿Qué opinan al respecto? ¿Tienen fe en el proceso constituyente o ya están perdiendo un poco la esperanza? Yo, por lo menos de mi parte, todavía tengo esperanza, pero siempre un poco de miedo, por ejemplo, con las tácticas que ha tenido la derecha, por ejemplo, ahora de que dicen que la convención quiere cambiar como el nombre del país, la bandera y todas esas cosas, como para levantar viejo nacionalismo o falsos patriotismo. Efectivamente, hay una derecha que siempre está tratando de coartar un proceso refundacional del país. Siempre un proceso refundacional es controversial y genera un poco de miedo por la incertidumbre que acarrea esto. ¿Alguien más que quiera dar alguna opinión sobre esto? ¿Piensan que es legítimo el proceso actual de la constituyente? Igual de alguna forma, a pesar de todo lo malo que pueda tener, es legítimo porque se nos dio la oportunidad a nosotros de elegir a las personas que nos van a representar ahí. Bueno, de todos los resquemores que puedan haber sobre el sistema democrático, pero no sé si perder la fe todavía. Creo que todavía no se discute lo más importante, según yo, que creo que son, no sé, los derechos laborales, el cuidado del medio ambiente. Que si esas cosas no cambian, al final ahí sí voy a perder la fe porque no va a servir de nada en realidad.
Qué bueno que todavía tengan esperanza entonces en la Constitución. Yo también todavía no pierdo la fe y efectivamente, Esteban, todavía no se discuten las cosas fundamentales. Hasta ahora lo que ha habido ha sido una campaña mediática, más que nada como del terror, un poco de desprestigiar la Convención Constitucional, pero sin duda, sin lugar a dudas, todavía no se llega a lo medular del asunto. Bueno, ya yo ahora estuve hablando bastante mal de lo que pasó en 1925, porque no fue una constitución con un poder constituyente legítimo, sino que fue entre cuatro paredes, pero aún así la Constitución de 1925 fue una buena constitución porque significó un avance y una superación a esta crisis del Estado oligárquico. Aquí les muestro una imagen justamente de cuando Arturo Alessandri Palma está promulgando la nueva Constitución de 1925, rodeado de toda la oligarquía nacional. Bueno, esta primera parte de la clase se llama de la exclusión al compromiso, básicamente porque el Estado oligárquico era un Estado excluyente que dejaba de lado las clases populares, pero con esta nueva Constitución se da paso al compromiso, que quiere decir que las clases populares se incorporan en la política chilena y son fundamentales para el desarrollo de los proyectos políticos de los distintos gobiernos, sobre todo a partir de la década de 1930 y progresivamente hasta los años 70. La Constitución de 1925 habla de un rol social del Estado, es decir, que el Estado tenía deberes hacia las personas, de asegurarles un derecho a la salud, un derecho a la educación y un derecho a la vivienda. Como bien dice aquí la cita, el Estado debía proporcionar a todos los habitantes de la República un mínimo de bienestar, adecuando a la satisfacción de sus necesidades personales y a la de su familia. Eso se va a traducir de ahora en adelante en un montón de leyes sociales que se van a ir promulgando a lo largo de las siguientes décadas, desde 1920 hasta 1970. Toda la clase de hoy día entonces va a transitar entre lo que ocurrió a partir de esta nueva Constitución en 1925 y lo que ocurre posteriormente en la década del 30, 40, 50, hasta los años 70, cuando es el golpe de Estado. Entonces ese era el primer tema que íbamos a ver, básicamente la exclusión del compromiso. Bueno, más que nada para aclarar un poco a qué se refiere el compromiso, hay un concepto político que se llama estado de compromiso, que es lo que ocurrió en la década del 30 con los gobiernos radicales. Resulta que durante los gobiernos radicales en Chile se estableció el llamado estado de compromiso, que es más que nada un acuerdo político en que concurren intereses de diversos sectores. Es interesante porque aquí hay un acuerdo político entre sectores empresariales y trabajadores sindicalizados. Este acuerdo político básicamente trataba de asegurar la gobernabilidad de los proyectos de los gobiernos populares, porque la adopción del modelo ISI que vieron la semana pasada, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, necesitaba de la colaboración de todos los sectores sociales, tanto de los empresarios como de los trabajadores. Entonces, este estado de compromiso significaba que los distintos grupos sociales estaban de acuerdo en poder desarrollar un proyecto país conjunto. Por ejemplo, estaban comprometidos la SOFOFA, la Sociedad de Fomento Fabril, la Sociedad Nacional de Agricultura, que agrupaba a los terratenientes, sumamente poderosos en ese momento, y también agrupaba a la Central de Trabajadores de Chile, la CTSH, que involucraba en este caso a distintos sindicatos que representaban a los trabajadores. Entonces, se pasa de excluir a las masas populares a incluirlas dentro del proyecto país. Así que eso es sumamente interesante y queda como, en este caso, como resumen de entonces esta primera parte, se pasa de un Estado oligárquico a un Estado que incluye a las masas populares en su gobierno, aunque sea siempre de manera limitada, porque las masas populares no eran solamente los sindicatos, que eran los que estaban politizados, sino que también incluía a la gente que era marginal a estos procesos de sindicalización, a estos procesos políticos, y también las masas populares incluían a una cantidad importante de campesinos, y los campesinos tampoco estaban sindicalizados. Recién se sindicalizaron en los años 60 con la ley de sindicalización campesina. Entonces, a pesar de que este estado de compromiso incluye a las clases populares, es de un alcance limitado, porque no incluye a toda la población, sino solamente a los que estaban sindicalizados. Bien, el segundo tema que vamos a tratar hoy día es un poco cómo en los años 30, entre los años 30 y los años 60, se establece un sistema de partido y unas tensiones ideológicas. Aquí les puse esta cita de Simon Collier y William Sater, que viene a resumir un poco lo que pasó entre los años 30 y los años 60.
que dice que básicamente lo que ocurrió en Chile fue que se amplió su tradición democrática, acompañada por la expansión de este derecho político y por la vigorosa competencia de los partidos, con la izquierda marxista ya como un actor establecido. Tras 14 años de predominio del Partido Radical, entre el 38 y el 52 se produjo la elección del antiguo dictador Ibáñez y en el 58 la llegada de un gobierno de derechas encabezado por Jorge Alessandri. Entonces, tras la crisis del sistema parlamentario de gobierno, se reorganizaron las fuerzas políticas y las organizaciones de trabajadores se abocaron también en una lucha electoral por tener representación en el Congreso y también tener representación presidencial. Cada vez ganaron más adeptos y las clases oligárquicas, en este caso, se replegaron en partidos de derecha como el Partido Conservador, el Partido Liberal, y dejaron de ser el partido hegemónico, sino que las fuerzas empezaron a dividir en 3 tercios, lo que se llama la política de los 3 tercios. Se empezó a definir claramente en Chile fuerzas de izquierda, de centro y de derecha. Las elecciones parlamentarias, por ejemplo, de 1932 reflejaron esta nueva división política, que se tradujo en una alineación de 3 bloques, cada uno con una cantidad de votos suficientes como para aspirar al poder político. Durante estos años existió un sólido movimiento sindical. La Confederación de Trabajadores de Chile contribuyó a que el proyecto de progreso social e industrialización resultase exitoso, para lo cual atenuó las huelgas, las movilizaciones y las demandas salariales, que era lo que yo les decía que era el estado de compromiso. O sea, estos movimientos sindicales, en vez de tratar de boicotear al gobierno, lo que hacían era facilitar sus proyectos políticos. Entre el 32 y el 52, por ejemplo, los sindicatos aumentaron en 5 veces su cantidad de afiliados. Entonces, si hacemos un resumen de lo que ocurre hacia mediados del siglo XX, con más o menos 1930, 40, 50, hubo un fortalecimiento progresivo de la organización y participación popular. Hubo una articulación de fuerzas de centro e izquierda en el Frente Popular. Por eso en 1938 un momento histórico, en que por primera vez en la historia de Chile asume un gobierno de centro-izquierda, que es el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Eso solamente se logró porque se unieron en este caso las fuerzas electorales de centro y de izquierda en el famoso Frente Popular. Entonces el Partido Radical por un lado de centro, con el Partido Socialista y el Partido Comunista de izquierda, se unieron en este Frente Popular que hizo que llegara por primera vez a la presidencia de Chile un gobierno de centro-izquierda, que obviamente tenía como interés proteger más y darle más facilidades, más apertura dentro del gobierno a las clases populares. El sistema democrático se amplía básicamente por la ampliación del derecho a voto, que va transitando cada vez más hacia un sufragio universal. Ya no es un sufragio censitario que discriminaba a quienes no tenían dinero, no tenían propiedades, sino que cada vez llega a más personas. Esta ampliación del sistema democrático también dice relación con que se les da a las mujeres el derecho a voto, y esto duplica el universo electoral, porque las mujeres somos la mitad finalmente de la población en Chile y en todo el mundo. Entonces, que las mujeres se dejara votar, primero las elecciones municipales en el 30 y después las elecciones presidenciales en el año 50, 52 específicamente, significa una ampliación del sistema democrático y una mayor representatividad en el panorama electoral. Hay un rol preponderante de los sectores medios, sobre todo los sectores de trabajadores, por ejemplo, del Estado, como el aparato estatal. En este tiempo se empiezan a aparecer ministerios, servicios de salud, burocracia estatal. Esta burocracia estatal pasa a ser parte de los sectores medios de la población, que tienen un rol preponderante en la política de los años 30 y de los años 40. Bueno, ahí están los gobiernos radicales que ya habíamos mencionado entre el 38 y el 52. Bueno, no obstante toda esta apertura política y esta ampliación de la democracia, esto no estuvo exento de polémicas. Esta imagen que ven ustedes aquí, no sé si se nota, son estudiantes y trabajadores que se unieron en la famosa revuelta de las Chauchas de 1949, que lo que hicieron fue protestar porque se había alzado el valor del pasaje del transporte público en 20 centavos de peso. Y si se fijan, hay mucho paralelismo con lo que pasó con el estallido social, cuando subieron 30 pesos el metro y la gente se abocó a las calles a protestar. Bueno, eso mismo pasó en 1949 con la revuelta de las Chauchas. En este caso,
trabajadores y estudiantes, también estaban los estudiantes metidos en esto, se unieron entonces para protestar por el alza del pasaje. Duró 2 días la protesta, hubo varios muertos, hubo centenares de heridos, y esto da cuenta también de la agitación, la agitación social que existía en la época y la politización que había, cómo se gestaban movimientos sociales para protestar por mejores condiciones de vida. En este momento en Chile, pese a que había un proyecto de industrialización del país, de mejorar la economía chilena, eso no se reflejaba en la realidad. En 1949 había mucha inflación en el país, la gente perdía poder adquisitivo, en ese tiempo lo que más se consumía era pan, por ejemplo, leche, huevos, bueno, carne, no en tanta medida la carne era más cara, pero esas cosas básicas no la tenía la población porque tenía muy bajos salarios o muy poco poder adquisitivo debido a la inflación. Entonces eso generó algunas protestas sociales ya hacia mediados del siglo XX, 1949-1950. Bueno, aquí les traje gráficos solamente para ilustrar un poco cómo se daba la política de los 3 tercios. Estas son las elecciones presidenciales del 58. Y aquí se puede ver claramente cómo las fuerzas de izquierda, centro y derecha promediaban más o menos entre 30 y 36% de los votos. Esta elección es bastante particular porque se cree que esta elección la pudo haber ganado Salvador Allende, una de las primeras veces que se presentó como candidato presidencial, pero perdió la elección debido al comodín que surge aquí, que fue Antonio Zamorano, el famoso cura de Catapilco, que lo que hizo fue quitarle votos de la izquierda al presentarse como candidato independiente de centro-izquierda y obtuvo el 3,3% de los votos, que si se hubieran sumado al 28,9% que había obtenido Allende con el Frente de Acción Popular, habrían derrotado al candidato de derecha Jorge Alessandri, que obtuvo un 31,6%. Tal vez, bueno, la historia ficción dice que tal vez las cosas en Chile hubieran sido muy diferentes si hubiera ganado Allende en los años 50, 58, por ejemplo, cuando todavía ni siquiera era la Revolución Cubana, a lo que ocurrió después en los años 70, cuando ya Estados Unidos estaba totalmente en guardia respecto al comunismo y al socialismo a nivel internacional. Quizás las cosas podrían haber sido muy diferentes. Pero bueno, este era el panorama más o menos electoral. Y cada uno de estos bloques electorales, izquierda, centro, derecha, tenía programas políticos totalmente excluyentes unos de otros. Era un panorama totalmente antagónico, muy parecido al que se vive en la actualidad, por ejemplo, donde hay una extrema derecha con Kast, por ejemplo, que rechaza el estallido social y que habla de mantener el statu quo, mientras hay una izquierda que propone refundar Chile. Aquí también los proyectos políticos eran mutuamente excluyentes, por eso las elecciones presidenciales eran sumamente álgidas y eran sumamente críticas al momento de definir el futuro del país. Bueno, en este periodo también surgen nuevos actores sociales y políticos, como por ejemplo la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, fundada en 1953. También es importante mencionar la Ley de Reforma Electoral de 1958, que establece la cédula única electoral, que permite que no haya fraude electoral y que no haya cohecho tampoco, que no se compren los votos, que se haga un poco más transparente este sistema electoral. Bueno, la incorporación de la mujer en la política con el voto femenino, como ya les había mencionado. La clase media se consolida. También hay un problema territorial súper importante que ustedes como geógrafos lo pueden visualizar seguramente, que es el problema de la migración campo-ciudad, que se acentúa ya a mediados del siglo XX, sobre todo a partir de 1940, cuando surgen problemas habitacionales, llega población del campo a establecerse en las grandes ciudades y termina finalmente tomándose terreno y formando campamentos. Todos esos son nuevos actores sociales y políticos relevantes para lo que va a ocurrir en Chile, y aparecen proyectos de reformas estructurales, que lo que vienen básicamente es a tratar de solucionar problemas de base que habían para los sectores populares, como por ejemplo la reforma agraria, que lo que hace es tratar de incluir en este caso a los sectores populares del campo en las reformas políticas que estaban ocurriendo en Chile en ese momento y que incluían básicamente a los sectores urbanos. Casi toda la participación política que había de los sectores populares era de sectores urbanos, de obreros industriales, por ejemplo, sindicalizados, pero no había una articulación de fuerzas políticas y de poder popular desde las bases campesinas. Entonces las reformas estructurales como la reforma agraria del año 60 con Frei Montalva y del año 70 con Salvador Allende
lo que hacen básicamente es ampliar más aún la base del poder popular. Bueno, eso hace que pasemos entonces al tema 13, al tercer tema que vamos a ver hoy día, que son los movimientos y organizaciones sociales, las ideas en torno a la promoción popular y al poder popular, que son dos conceptos que vamos a tratar justamente a continuación. Bueno, en relación a los movimientos sociales a mediados del siglo XX, podemos decir que estos movimientos sociales se gestaron a partir de una situación de excentricidad y marginalidad respecto a los grandes centros de decisiones. Tenemos que entender que desde los años 20 en adelante, desde la Constitución de 1925 en adelante, lo que hace el Estado chileno es incorporar cada vez más en el poder a las clases populares. Sin embargo, siempre va a haber un sector de estas clases populares que va a quedar marginado del poder. Y este sector que queda marginado del poder es aquel que siempre va a estar articulando movimientos sociales que tratan de luchar contra este poder hegemónico y lograr cambios en las condiciones actuales de vida y en las condiciones políticas y de participación de las clases populares en Chile. Entonces, estos movimientos sociales de mediados del siglo XX se identifican con las luchas de agrupaciones sindicales y políticas conducidas fundamentalmente por partidos organizados y con presencia en la base social. Entonces los movimientos sociales por un lado estaban articulados con partidos políticos y también estaban por fuera de estos partidos políticos y de estos sindicatos, principalmente en las zonas rurales. Por ejemplo, vamos a ver que el COFOMAP, el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, va a empezar con tomas de terreno en los años 50, y eso finalmente se va a terminar institucionalizando en los años 70 cuando se forma el Complejo Forestal y Maderero. Por eso estos movimientos sociales están fuertemente vinculados a una base territorial, y cada movimiento social va a estar anclado justamente a un territorio. Nosotros no podemos entender estos movimientos sociales si no los asociamos al espacio, a cómo se va desarrollando históricamente entonces en un tiempo y un espacio determinado cada una de las demandas de estos movimientos sociales. Una de las primeras cosas que hace el gobierno un poco para el Estado chileno, en este caso en los años 60, para tratar de canalizar un poco estas demandas populares, es la Ley de Promoción Popular. Esta Ley de Promoción Popular es sumamente interesante porque justamente lo que hace es venir a un poco institucionalizar el poder popular territorialmente. Como dice que esta cita que puse aquí, el 10 de diciembre de 1964, a un mes de asumir su nuevo cargo, el presidente Eduardo Frei Montalva convocó en el Palacio de la Moneda a 200 dirigentes de organizaciones populares y campesinas para referirse a lo que sería uno de los ejes principales de su gobierno, que era la promoción popular. ¿En qué consistía la promoción popular? Básicamente estaba destinada a fomentar las organizaciones comunitarias y fortalecer la participación de los sectores tradicionalmente marginados de las decisiones nacionales. Entonces lo que hacía básicamente esta promoción popular era institucionalizar un poco y tratar de descentralizar el poder de decisión política. Bueno, cuando hablamos de ley de promoción popular en concreto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que por ley se establecieron juntas de vecinos, centros de madres, clubes deportivos, centros culturales, se asesoraron cooperativas, congresos campesinos, etcétera, que lo que hicieron fue básicamente organizar el poder desde las bases y desde un poder territorial para tener una participación política, pero más que nada como una autogestión. Cuando nosotros hablamos de juntas de vecinos o centros de madres o clubes deportivos de los años 60 y de los años 70, no tiene mucha relación con las juntas de vecinos de la actualidad, por ejemplo, que están más que nada manipuladas por los poderes políticos. Generalmente, por ejemplo, en los distintos municipios, el alcalde más que nada manipula a las juntas de vecinos para que le den votos en las próximas elecciones y salgan reelectos. Pero lo que hacían las juntas de vecinos y las organizaciones territoriales en los años 60 era básicamente un proceso de autogestión que no tenía tanto que ver con un clientelismo por parte del Estado hacia ellos, sino que eran más bien poderes autónomos, y la gracia de la promoción popular era justamente promover el desarrollo autónomo del poder popular a través de estas bases territoriales. Bueno, aquí una imagen justamente muy elocuente que justamente muestra cómo en estas marchas que
que se daban en ese entonces, en los años 60 y 70, lo que se clamaba y lo que se pedía era entonces crear un poder popular, construir un poder popular. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de poder popular? Porque muchas veces se habla de eso, pero no nos centramos tan particularmente en definirlo. Bueno, el poder popular, el propósito de desarrollar el poder popular consistía en generar una revolución desde la base y no desde la superestructura, o sea, desde abajo, no desde arriba. Vale decir, una transformación protagonizada y dirigida por los propios sectores populares, más que por los partidos políticos y que se arrogaban su representación. Eso nos dice Pinto, entonces Julio Pinto. Este tipo de práctica de autogestión no habría sido repentina ni desconocida en los sectores populares chilenos, pues por el contrario, encuentra su antecedente inmediato en las tomas de terreno y la organización de campamentos llevado a cabo desde fines de la década de los 50. El poder popular entonces tiene una doble vertiente. Por un lado, está relacionado con cómo los distintos partidos políticos y los sindicatos administran el poder popular y los intereses de las clases populares, y por otro lado tiene que ver también con cómo hay un proceso de autogestión en donde las clases populares, de manera independiente, sin estar ligada a un partido político, a un sindicato, deciden tomar cartas en el asunto y tomarse terrenos, por ejemplo, para poder tener autogestión de vivienda, autoconstrucción y organizarse en campamentos. Hay una doble vertiente del poder popular que se habla también de una dialéctica del poder popular, porque el poder popular, por un lado, llevó a la presidencia a la Unidad Popular, y fue parte constituyente de su gobierno, pero al mismo tiempo era el principio del fin, porque el poder popular era difícil de canalizar, muchas veces se desbordaba, y ese desborde del poder popular también terminó afectando entonces a la Unidad Popular y al gobierno de Salvador Allende. Aquí justamente les pongo una cita que es un extracto del discurso de Salvador Allende para el Día Internacional del Trabajo del 1 de mayo del 71, que habla justamente sobre esta doble vertiente del poder popular. Por un lado, Salvador Allende decía que fortalecer el poder popular y consolidarlo significaba hacer más poderosos los sindicatos con una nueva conciencia, la conciencia de que son un pilar fundamental del gobierno. O sea, hablaba de que los sindicatos institucionalmente fortalecían al gobierno a través del poder popular. Pero por otro lado, fortalecer el poder popular significaba organizar la movilización del pueblo, pero no tan solo para los eventos electorales, sino que había que movilizarlo diariamente porque el enfrentamiento de clases se produce todos los días, a todas horas, minuto a minuto. Hay que tener conciencia de ello. Entonces, esta lucha de clases que se producía a diario significaba que muchas agrupaciones de pobladores por autogestión terminaran tomando cartas en el asunto, se terminaran tomando, por ejemplo, fábricas que no estaban institucionalizadas por el gobierno, no estaban respaldadas oficialmente por el gobierno, tomas de fondos, tomas de fábricas, tomas de terreno para construir casas, todas estas cosas eran manifestaciones de este poder popular que no estaba siendo canalizado de manera políticamente estable. Entonces, para terminar, me gustaría hacer mención de el caso de la COFOMAP, que es un caso justamente de cómo este poder popular se expresa. Antes de comenzar, me gustaría preguntarles qué es lo que saben de la COFOMAP, del complejo forestal y maderero Panguipulli. La verdad es que yo antes de ir a estudiar a Valdivia, cuando empecé a hacer mi magíster, no conocía mucho de este complejo forestal y maderero, pero muchos de mis compañeros de tesis, del magíster, tenían proyectos de tesis que estaban enfocados justamente en estudiar distintos aspectos de este complejo forestal y maderero. ¿Por qué creen ustedes que es tan importante el caso de la COFOMAP para entender un poco cómo se expresa el poder popular? ¿Qué es lo que conocen respecto de la COFOMAP? Ustedes son del sur, supongo, de Valdivia, de los alrededores. Sí, yo en lo personal, profe, no conozco nada. No sé. ¿No conoces de la
Franco, entonces No, no, no vi. Menos, profe, no cachaba eso. Perdón. no cachaban de eso. Justo parece que no hay nadie hoy día. Hay un grupo que justamente va a hacer un trabajo sobre la COFOMAP. Yo tampoco cacho, profe. Ya. Qué bueno que me dicen que no lo conocen, porque así les puedo explicar un poco el caso de la COFOMAP. Bueno, el complejo forestal y maderero Panguipulli es una empresa estatal que se creó en el año 1971 y que tiene antecedentes históricos sumamente interesantes, porque se ubica en toda la zona de la cordillerana de la región de Los Ríos, que antiguamente era la provincia de Valdivia, porque en ese tiempo todavía no existía la regionalización. Y en esa zona cordillerana lo que había a inicios del siglo XX, cuando estamos todavía hablando de este estado oligárquico que estaba gobernando, que tenía el poder en ese momento, había un latifundio forestal que organizaba el territorio y controlaba a la población más pobre y obviamente la explotaba. Esta dinámica de explotación de las clases más pobres, de las clases de los sectores populares rurales de la cordillera valdiviana, finalmente a partir de la década de 1950 se empieza a dar vuelta a esta situación y empieza a haber distintas tomas de terreno en la zona precordillerana y se toman finalmente 21 fundos. Y estos 21 fundos finalmente terminan desarrollando una acción colectiva de los diferentes actores que poblaban el territorio para modificar las relaciones con el Estado. En 1971 se crea el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, que se convirtió en referencia a nivel nacional del comanejo obrero estatal de la empresa forestal más grande de Chile. La COFOMAP es importante porque fue la empresa forestal más grande de Chile, y lo que hubo ahí fue una coadministración entre los obreros, en este caso que eran obreros rurales, y organismos técnicos del Estado. Entonces, un caso paradigmático, porque lo que pasó aquí fue que el poder popular, como no institucionalizado, que en este caso fueron las tomas de fondos, de estos 21 fondos en los años 50 en adelante, se terminó institucionalizando a partir de la formación de la COFOMAP, que fue una empresa forestal prácticamente autogestionada. Y este poder popular se expresa territorialmente entonces en la zona precordillerana de Valdivia, porque todo este complejo forestal y maderero no significó solamente la instalación de una empresa, sino la instalación de distintos asentamientos. Estos 21 fundos terminaron siendo 21 pueblos, en donde se fue desarrollando el complejo forestal y maderero, en donde vivían los trabajadores, en donde vivía el personal técnico que trabajaba ahí. Bueno, se establecieron postas, o sea, salud, se establecieron escuelas, había incluso canales de radiodifusión, de radio, también se establecieron redes camineras entre los distintos poblados que había en el complejo forestal y maderero. Entonces lo que se fue potenciando ahí fue un tejido comunitario, en donde se practicaban intercambios entre las distintas localidades de la zona de Panguipulli, y hubo un conocimiento sobre el uso y control del territorio que se reflejó en prácticas de soberanía colectiva. Entonces, sumamente relevante lo que ocurrió aquí en el COFOMAP, como una expresión de este poder popular institucionalizado que finalmente tiene éxito. El COFOMAP existe entonces entre el 71 y el 73 en su primera fase. Después viene el golpe de Estado y sus trabajadores y la gente que vivía en ese lugar es sumamente reprimida. Se les violan sus derechos humanos, y lo que hace el gobierno militar básicamente es desarticular todo esto que se había armado en la COFOMAP, toda esta gran y la más importante empresa estatal forestal. Entonces, sumamente interesante el grupo de ustedes que posteriormente va a exponer justamente esta problemática territorial que se establece en la zona de Neltume y de Panguipulli, tiene relación con esto, dice relación con los cambios en el territorio, este territorio que en una primera instancia era mapuche. Esas tierras mapuches fueron usurpadas por los latifundistas que empezaron una explotación forestal a inicios del siglo XX. Después estos latifundistas finalmente estos fondos son tomados por los trabajadores, y finalmente se termina en la conformación del COFOMAP, del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, en los años 70, y finalmente este complejo maderero es desarticulado por la dictadura, son reprimidos sus partes conformantes, y finalmente lo que vemos en la actualidad es cómo el capitalismo ha transformado ese territorio y lo ha hecho, por ejemplo,
le ha cambiado su uso, su orientación, desde la explotación forestal hacia el turismo ecológico, con lo que es, por ejemplo, el complejo natural Willow Willow. No sé si conocen el complejo Willow Willow. ¿Han escuchado hablar de él? Sí, sí. Sí, justamente ahí se puede ver cómo en un mismo territorio, al analizar los procesos históricos, se pasa desde una etapa en que era de uso mapuche, que era tierra de los mapuches, que tenía una significación territorial, social del territorio, pasa después a un control social del territorio por parte de los latifundistas. Finalmente viene esta expresión del poder popular que se toma estos fondos y finalmente terminan conformando el complejo forestal y maderero, y finalmente una etapa neoliberal, que es la que estamos viviendo en la actualidad, donde este territorio es reconvertido, tiene otra significación social, que tiene relación más que nada por el afán conservacionista, y más bien de verlo como un parque natural en donde se disfruta de la naturaleza y se le da como otra mirada, otro enfoque al territorio, al uso del territorio y a la significación de este. Entonces quería terminar con eso, chicos, y quería preguntarles qué les ha parecido entonces este paso, si entendieron un poco este paso desde un estado excluyente de las clases populares a un estado totalmente inclusivo, que permite el desarrollo en este caso de los sindicatos, de los movimientos populares, de la toma de terreno. Esto fue básicamente permitido por los distintos gobiernos desde la década de 1920 y sobre todo se fue acentuando hacia la década de los 50, 60 y 70. Es importante que entiendan todo este trasfondo, que va a ser lo que va a explicar en cierto sentido el golpe de Estado que va a venir en el 73, que lo que hace es un poco frenar este poder popular, reprimirlo y refundar nuevamente el Estado. Entonces estamos en el interludio de 1920 hasta 1970, estamos en un periodo en que se refundó el Estado y se estableció un proyecto político de participación popular que fue cada vez increciendo y finalmente culminó el 73 con el golpe de Estado. Y ahí nuevamente viene un proceso de represión del poder popular desde el 73 al 80, y el 80 se establece una nueva constitución y esta nueva constitución viene a refundar el país. ¿En qué estamos en la actualidad? Es justamente un nuevo proceso de crisis, en este caso del Estado neoliberal, que lo que está buscando también es refundar el país con nuevas para tratar de acoger un poco estas demandas de la población y estas demandas del estallido social que vimos entonces a partir de octubre del 2019. Entonces podemos ver cómo en la historia de Chile ha habido ciertos procesos refundacionales que tienen elementos de análisis que nosotros podemos extraer para la actualidad. Y también tenemos que ver el problema histórico sumamente importante de los territorios. Justamente para, por ejemplo, establecer la Convención Constitucional, lo que se hizo fue por distrito, asignar a los distintos representantes de la Convención Constitucional. Entonces, cuando nosotros hablamos de política y de representación, siempre tenemos que estar fijándonos en que la política va acompañada del desarrollo de los territorios. No sé si ustedes conocen a los convencionales que están representando a sus respectivos distritos en la Convención Constitucional, o han seguido de cerca lo que ellos han opinado en la Convención Constitucional. ¿Votaron para elegir a sus convencionales? Sí. ¿Y los conocieron? ¿Qué criterio utilizaron para elegir a los convencionales? Yo voté, pero no salió mi candidata. Bueno, pero así es la democracia, dicen siempre. Mis candidatos tampoco salieron, pero justamente es sumamente importante cómo se articula el territorio y cómo a partir de la organización del territorio se articula en este caso un poder constituyente sumamente relevante. Y como vimos en 1925 también hubo una oportunidad de desarrollar un poder constituyente que proponía un Estado descentralizado, que es lo que se propone ahora también y que se está discutiendo en la nueva Constitución, y que es sumamente relevante para el desarrollo local
de los distintos territorios de Chile, sobre todo del sur de Chile, que ha sido muchas veces ignorado por el Poder Central. Las decisiones se toman desde Santiago y desde la zona centro, muchas veces no se toma en cuenta, a las particularidades territoriales del norte de Chile, de la zona austral de Chile. Por eso en la franja electoral ahora está saliendo mucha publicidad y propaganda sobre las zonas que han sido zonas de sacrificio en Chile y que han sido excluidas sistemáticamente de la esfera de decisión, como por ejemplo el norte de Chile, que está sumamente abandonado, o la zona sur también, o la zona de la Araucanía. Bien, chicos, esa era la reflexión que quería proponerles hoy día. No sé qué les pareció, les quedó todo claro. ¿Quieren hacer algún comentario? ¿Alguna duda al respecto? Sobre este periodo tan interesante que es justamente el periodo del poder popular. ¿Han visto esto en otros cursos? ¿Paulo? No lo hemos visto en otros cursos, me parece. Y está interesante el tema, sobre todo porque en la actualidad se está dando. Justamente la gracia es que en este curso de Historia de Chile ustedes puedan ir utilizando este conocimiento histórico para problematizarlo en relación a problemáticas territoriales y geográficas, y que puedan justamente utilizarlo también en su proyecto de investigación que han desarrollado, que puedan ver cómo este recorrido histórico que se hace cobra sentido y da también un poco de explicación a los procesos territoriales que están ocurriendo en la actualidad. Así que eso, chicos. Gracias por asistir a la clase. ¿Alguna duda más al respecto? ¿Algún comentario? Por mi parte no, profe, todo bien. Ya. Gracias, Paulo. Yo no entendí un detalle. Ahí el personaje de Carlos Ibáñez del Campo es el caballero que hizo el golpe de Estado. Él representaba al sector popular que se identificaba con la idea nazi, ¿o no? ¿O cómo podríamos clasificarlo? Es que en realidad en una primera oportunidad él justamente representaba a los sectores medios cuando hizo el golpe de Estado del Río de Sable. Pero posteriormente, debido a la coyuntura internacional, a la llegada de Benito Mussolini al poder, justamente se identificó también con el movimiento nacional socialista. Pero este movimiento nacional socialista tenía, como dice el nombre, tenía por un lado una predilección hacia las clases populares, pero desde un punto de vista nacionalista, desde un punto de vista de derecha. Era como un populismo de derecha, por decirlo de alguna manera, que es lo que... Era como nazi, pero sin el antisemitismo y el racismo. Exactamente. No era un nazi al final, era solamente nacionalsocialista en cuanto a los proyectos de gobierno. Ok, gracias, profe. De nada, Esteban. ¿Alguna otra duda más al respecto de este momento de la historia de Chile? Bueno, chicos, si no hay más dudas, entonces damos por terminada la clase de hoy. Gracias por la asistencia y por la participación. Y nos vemos entonces la próxima semana con ya derechamente lo que es el golpe de Estado al 73 y posteriormente la fundación del Estado neoliberal. Y sesiones de tutoría vamos a tener ya como en 2 o 3 semanas más, donde ya deberían tener más o menos listo el proyecto de investigación. Y como les digo, espero hoy día terminar de revisar sus trabajos para enviarles la retroalimentación para que sigan avanzando en sus proyectos. Así que eso, chicos, que estén súper.